En los últimos meses está cobrando especial relevancia la inversión en la deuda del Estado, es decir, en comprar letras, bonos y obligaciones del Estado. Y seguramente muchos de vosotros lo habéis escuchado por todos lados, os han llevado del banco seguramente para contratar este tipo de activo financiero, pero seguramente también queréis saber un poquito más en qué consiste este activo. Y es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Vamos a ir totalmente al grano, vamos a ver sus ventajas, sus inconvenientes, vamos a ver cómo funciona y si de verdad puede ser interesante para nosotros. Así que no os podéis perder este vídeo porque va a ser muy interesante y tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Lo primero que vamos a ver es en qué consisten estos bonos, que pueden ser bien gubernamentales, es decir, del Estado, o pueden ser corporativos, es decir, que lo emiten las empresas. Y lo vamos a entender muy bien con un simple ejemplo. Imaginaros vosotros que tenéis una empresa y necesitáis financiaros, es decir, necesitáis dinerito. ¿Qué se suele hacer? Normalmente las empresas más pequeñas van al banco, piden dinero y el banco les dará ese dinero a cambio de unos intereses que tendremos que ir pagando con el paso de los años. Pero también hay otra opción que tienen tanto las empresas como los gobiernos, que es emitir deuda, y esa emisión de deuda son esos bonos, esas letras y esas obligaciones. ¿En qué consiste? Pues estas empresas dicen: yo voy a emitir cierta cantidad de dinero para que tú, inversor, lo compres, y a cambio yo te voy a dar una rentabilidad a un año, a 3 años, a 5 años, incluso a 10 años, o también, ¿por qué no?, a unos meses. Así esa empresa conseguirá el dinero de esos inversores y a cambio los inversores, con el paso del tiempo, obtendrán unos intereses que lo pagarán las empresas. Creo que es la forma más simple de verlo y también es como lo hacen los gobiernos. Los estados necesitan financiarse, emiten esa deuda pública. Los inversores, tanto pequeños como grandes inversores, pueden comprar esa deuda. Normalmente suelen ser grandes inversores, la compran y luego reciben esos rendimientos. Se suele decir que es renta fija, es decir, tenemos un interés asegurado y que además es de lo más estable que podemos encontrar en el mercado y que es para los inversores más conservadores. Pero esto lo vamos a ver ahora mismo cuando veamos las características y cómo funcionan los bonos tanto del Estado como corporativos. Para entender el funcionamiento de los bonos, lo que tenemos que diferenciar es lo que es el principal de los cupones. ¿Qué es el principal? Pues es el valor nominal de ese activo, es decir, el dinero que nosotros estaríamos prestando. ¿Y qué son esos cupones? Pues son esos intereses que nos va a ir dando ese dinero que tenemos prestado. Es decir, si nosotros prestamos 1.000 euros y la rentabilidad es el 2%, al final de ese año nos darán de cupón un 2% por esos 1.000 euros que hemos prestado. ¿Y de qué depende todo esto de si nos van a dar una mayor rentabilidad o una menor rentabilidad? Pues principalmente depende del riesgo que tenga ese ente al que le estamos prestando el dinero. Normalmente cuando decimos que se presta el dinero al Estado, pues normalmente los tipos de interés están bastante por debajo de lo que sería la deuda corporativa, ese dinero que estamos prestando a las empresas. También lo que hay que tener en cuenta es el plazo de vencimiento. Normalmente se considera que cuanto más largo sea ese plazo del vencimiento del activo que hemos contratado, lo normal es que el tipo de interés que recibamos sea mayor. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que va a pasar dentro de 30 años, para que lo podáis entender. Entonces, normalmente se suele dar una mayor rentabilidad, porque lo que va a pasar dentro de un año, dentro de dos, podemos pensar que es un poco más cierto, de ahí que la rentabilidad sea menor. Pero hay veces en que esto no se cumple. ¿Cuándo no se cumple? Cuando vemos que, por ejemplo, nos acercamos a una gran crisis financiera y la deuda más en el corto plazo tiene unos tipos de interés más altos que la deuda en el largo plazo. O vemos cómo se cruzan esas líneas de los intereses. Eso es a lo que llamamos la inversión de la curva de tipos. Y eso es lo que anticipa quizás una crisis económica, que es lo que actualmente en el año 2023 estamos viendo clarísimamente en los mercados, pero la recesión todavía no ha llegado. Bien, vamos a volver, no nos vamos a desviar del tema de los bonos y vamos a tener en cuenta también, como decíamos antes, que el riesgo es también algo que incide muchísimo en si nos va a dar una mayor o menor rentabilidad. Evidentemente, las empresas, cuanto mejor sean sus balances, menos intereses nos van a dar de rentabilidad, y por el contrario, empresas que son más peligrosas, que quizás no tienen tan claro su futuro, la rentabilidad que nos va a dar va a ser mayor. Y eso es lo conocido como los ratings que tienen las empresas. Muchas veces hemos escuchado que cierta compañía de valoración ha dado la triple A cierta empresa o la triple B, y esos son esos ratings que le dan a las empresas, que luego a partir de ese rating emiten su deuda a unos tipos de interés más altos o menos bajos. Entonces hay que tener en cuenta, como decimos,
dos factores para saber la rentabilidad que nos van a dar. Cuanto mayor sea el plazo de vencimiento, en principio la rentabilidad debería ser mayor. Y también el riesgo, es decir, cuando la empresa o el Estado podamos pensar que va a ser más insolvente, mayor debería ser la rentabilidad. De ahí, por ejemplo, que países de la Unión Europea como Alemania, que se supone que son los más fuertes, se financien a unos tipos de interés más bajos a los que se financia España, porque se considera que ese rating de España o esa posible insolvencia es mayor que lo que podríamos ver en Alemania. Por último, vamos a ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes de estos bonos de esta renta fija. Evidentemente, todos ya habréis notado cuál es la principal ventaja, y cuando estamos hablando de renta fija, esto nos indica que sabemos de forma cierta cuál es el rendimiento que vamos a obtener con nuestra inversión. Por ejemplo, cuando compramos acciones o compramos un fondo o compramos un ETF, muchas veces no sabemos cuál va a ser la rentabilidad que nos va a dar pasado, por ejemplo, un año. Pero cuando estamos invirtiendo en renta fija, ya desde el primer momento sabemos cuál es la rentabilidad que nos va a dar. Un 3, un 4, un 5 o un 0%, como veíamos en los últimos años. Y esto para ciertos inversores con ciertas características, quizás con una aversión al riesgo mayor que otro tipo de inversores, puede ser bastante interesante. También otra de las características, que es una principal ventaja de los bonos, es que nos permiten diversificar nuestra cartera. Si tenemos todo en nuestra cartera invertida, como decíamos antes, en acciones, en fondos o en ETFs, quizás la cartera va a ser muy volátil. ¿Cómo le damos una estabilidad a nuestra cartera? Invirtiendo parte de nuestra cartera en renta fija. Eso nos va a permitir que tengamos una mayor estabilidad. Sí que es verdad que a lo mejor no nos permite tener una rentabilidad excesivamente alta, pero a lo mejor también cuando los mercados financieros caigan con bastante fuerza también le va a dar cierta estabilidad que nos va a dar una mayor tranquilidad y nos va a hacer que durmamos bastante bien. Pero también este tipo de producto, este tipo de instrumento financiero tiene alguna que otra desventaja. ¿Y cuál es su principal desventaja? Lo que acabamos de comentar, que tampoco nos va a permitir obtener una gran rentabilidad aprovechándonos de la inversión. Y muchos de vosotros diréis, vale, pero ahora estamos viendo cómo la renta fija está cerca del 4%, es una buena rentabilidad. Sí, pero debemos tener en cuenta por qué se está dando esa rentabilidad del 4%. Lo primero que debemos tener en cuenta es porque la inflación es demasiado alta. Entonces, si estamos viviendo una inflación de un 5 o un 6% y la rentabilidad que nos están dando con los bonos es de un 4% o un 3%, puede que no estemos ganando dinero a final de ese año. Diréis, sí, nos está dando un 3 o un 4%. Vale, pero el dinero que tú has tenido ahí parado ha perdido un 5 o un 6% de su valor. Por lo tanto, a inversión real que tendremos en ese año, no habremos ganado dinero. Y otro de los puntos que debemos también tener en cuenta como desventaja, que quizás podríamos pensar que es una ventaja, pero cuidado porque también puede ser una desventaja, es esa falsa confianza que nos da la renta fija. Siempre pensamos que cuando invertimos en renta fija es algo seguro y que nunca vamos a perder dinero, pero ya os adelanto que siempre que estamos invirtiendo nuestro dinero tenemos el riesgo de perderlo. Sobre todo cuando estamos hablando de deuda corporativa. Si nosotros estamos prestando nuestro dinero a una empresa y decimos que es una inversión en renta fija, esa renta fija solamente hace referencia a la rentabilidad que nos va a dar. Pero si esa empresa mañana entra en quiebra y no puede devolver ese dinero que le han prestado, evidentemente nosotros perderemos también ese dinero. Con los estados podríamos pensar que es un poco más complicado que lleguemos a ver este caso, pero teniendo en cuenta la cantidad, el importe de la deuda pública que tienen algunos estados como el español, para nada habría que descartar que en algún momento entren en default y quizás toda esa deuda no puedan pagarla. Sí que es verdad que la probabilidad es muy, pero que muy, pero que muy pequeña, pero la probabilidad también está ahí. Por lo tanto, no hagamos de una ventaja una desventaja y metamos todos los huevos en la misma cesta, porque puede que a lo mejor una rentabilidad fija no se convierta en una inversión que sepamos que vamos a recuperar de forma cierta. Y por último, antes de acabar, seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿y dónde podemos contratar este tipo de productos? Pues seguramente todos vosotros habréis recibido la llamada del banco. Hoy en día, viendo tal y como están los tipos de interés, todos los bancos se han subido al carro de la renta fija y están contratando a través de sus clientes que quieren contratar renta fija, pues este tipo de instrumentos financieros, los bonos, las letras, las obligaciones del Estado. Por lo tanto, ahora mismo es bastante sencillo. Hace 2-3 años, pues como nadie lo quería, porque la rentabilidad que daba era muy bajito, los bancos se veían que no podían sacar dinero
y lo dejaban a un lado. Ahora, pues evidentemente, donde ven que hay dinero, ahí se meten los bancos. ¿Cuál es el problema? Que ellos pues se van a llevar una parte de tus intereses, van a llevar la comisión. Ya sabemos que no van a trabajar para nada y siempre se tienen que llevar su dinero por el camino. También cabe la opción de contratar este tipo de instrumentos, los que son de deuda pública, las letras, los bonos y las obligaciones del Estado, a través de la página web del Tesoro, pero he escuchado por ahí que no siempre funciona muy bien, así que a lo mejor si no os lleváis muy bien con la tecnología, pues lo mejor será llamar al banco, aunque os cobren una comisión. Si creéis que este producto se adecua a vosotros, a vuestro perfil de inversor, y lo veis conveniente para vuestra cartera, pues quizás la mejor opción sea llamar al banco, ver cuál de esos bancos es el que te cobra una menor comisión y quizás contratarlo a través de ellos. Bueno, pues hasta que ha llegado este tema creo que era totalmente imprescindible, dada la situación en la que nos encontramos ahora mismo, que después de muchísimos años estamos viendo cómo la rentabilidad que se está dando por la renta fija vuelve a subir, sobre todo por la parte del sector público, porque sí que es verdad que si nosotros queremos contratar un depósito con un banco nos van a seguir dando absolutamente nada, y ahí sí que sí es muy probable que perdamos dinero con la inflación. Sí que es verdad, con la deuda corporativa también sí que podemos obtener algo de rentabilidad, y por eso creo que era un vídeo bastante conveniente de ver. Pero quiero daros esa pincelada final, y hay que tener en cuenta, no lo digo porque sea con este producto, pero hay que tener en cuenta que siempre que nos están metiendo por los ojos cierta inversión, que la vemos por todos los lados, que nos dicen que es muy segura, que va a dar más rentabilidad que nunca, debemos desconfiar y analizar muy bien si eso que nos están vendiendo es cierto. Por lo tanto, siempre que tomamos decisiones de inversión, nos tenemos que leer absolutamente toda la letra pequeña para que luego no vengan esos disgustos. O si no, acordaros de lo que pasó con las preferentes hace casi una década. Así que bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, y nos veremos muy prontito de nuevo. Así que nada, hasta entonces, espero que tengáis muy buen día.